Vamos a meternos de lleno en una de las historias más increíbles y, la verdad, más brutales de la historia, la de los Caballeros Templarios. Es una historia de fe, de un poder casi inimaginable y de una caída tan bestia, tan espectacular, que cambió la historia y, de paso, nos dejó un día de mala suerte para siempre. A ver, para que nos hagamos una idea de lo que llegaron a ser los templarios, pensemos en algo de hoy en día. Imaginen la disciplina de unas fuerzas especiales de élite, la capacidad logística mundial de un gigante como Amazon y el poder financiero del Banco Mundial. Pues bien, ahora imaginen que todo eso lo dirigen monjes guerreros. No es una película, así de poderosos serán. Y esta es la gran pregunta, la que les persigue desde hace 700 años. La historia oficial, la que contaron los vencedores, los pintó como herejes que adoraban al diablo. Pero, ¿fueron de verdad los malos de la película? ¿O en realidad las víctimas de la conspiración más heavy de la Edad Media? Vamos a verlo. Ojo a esto, lo que tardaron casi 2 siglos en levantar se vino abajo en apenas unas horas. En una operación coordinada, secreta y totalmente implacable, todos los templarios de Francia fueron arrestados a la vez al amanecer. Esa fecha, el viernes 13, se quedó grabada a fuego en nuestra cultura como un día de mal rollo, y todo empezó precisamente aquí. Pero claro, para entender cómo cayeron, primero hay que ver cómo subieron. Y es una historia de contrastes brutales, de no tener absolutamente nada a amasar una riqueza que dejaba en ridículo a la de los propios reyes. Porque todo empezó de una forma súper humilde, en Jerusalén. 9 caballeros franceses que hacen un voto: proteger a los peregrinos cristianos en los caminos de Tierra Santa, que eran peligrosísimos. Eran tan pobres que su sello original lo decía todo: 2 caballeros montados en un único caballo. Ese era su voto de pobreza. Y entonces de repente llega el punto de inflexión. El Papa les da su bendición oficial y con ella unos privilegios que eran, de otro mundo. De repente no pagaban impuestos, podían cruzar cualquier frontera sin problemas y lo más importante de todo, solo tenían que rendir cuentas ante el Papa, ante nadie más, ni reyes ni nada. Claro, de la noche a la mañana, todos los nobles de Europa se volvieron locos, donándoles tierras, castillos y auténticas fortunas para ganarse el favor de Dios. Y aquí es donde los templarios demostraron que no solo eran unos guerreros de élite, sino que también eran unos genios de las finanzas, porque crearon un sistema que, iba a revolucionar la economía de la época para siempre. Lo que inventaron fue básicamente el precursor del cheque de viaje. Pensemos en lo que era viajar en esa época con una bolsa llena de oro, un suicidio. Pues los templarios lo solucionaron. Un peregrino llegaba a la sede de los templarios en Londres, por ejemplo, depositaba allí su oro y le daban una nota de crédito con un código secreto. Al llegar a Jerusalén, iba a la sede templaria de allí, presentaba la nota y le daban la misma cantidad. Era seguro, era eficaz y fue una auténtica revolución. El sistema fue un éxito tan brutal que se convirtieron, de facto, en los banqueros de toda la cristiandad. Reyes, nobles, incluso el Papa les pedía préstamos. Pero claro, la historia nos enseña que ser el que le presta dinero a la gente más poderosa del planeta es un negocio increíblemente peligroso. Y aquí, amigos, entra en escena el villano de nuestra historia, el rey Felipe IV de Francia, un tipo ambicioso, sin escrúpulos y, lo más importante, que estaba hasta el cuello de deudas, muchas de ellas con los templarios. El plan de Felipe fue de una precisión y una brutalidad dignas de un thriller. El motivo, clarísimo: quitarse de en medio a sus acreedores y, de paso, quedarse con toda su pasta. La trama fue una operación secreta de manual. Envió órdenes selladas a todos los rincones de Francia con la instrucción de no abrirlas hasta el amanecer de un día concreto. Y el ataque, pues ya lo hemos visto, simultáneo, por sorpresa y devastador. Para justificar esta salvajada, el rey lanzó una campaña de propaganda masiva con acusaciones a cada cual más escandalosa. Que si eran herejes, que si renegaban de Cristo, que si adoraban a un ídolo con cabeza de cabra llamado Baphomet. Pero la realidad, como vemos, era otra. No había ni una sola prueba. Las confesiones, la única evidencia, se consiguieron a base de torturas extremas. Les rompían los huesos, les quemaban los pies, hasta que confesaban lo que hiciera falta. El destino de la orden quedó sellado en un juicio que fue una farsa de principio a fin. Pero la historia no acabó ahí. El último acto del gran maestre, Jacques de Molay, convirtió su ejecución en una leyenda que todavía hoy nos pone los pelos de punta. Después de haber confesado bajo tortura, Jacques de Molay, en un acto de valentía increíble, se retractó. Allí, públicamente, frente a la Catedral de Notre Dame, gritó que las acusaciones eran mentira y que la orden era santa y justa. El rey Felipe, que se puso hecho una furia, lo condenó a morir en la hoguera esa misma tarde. Y es aquí donde la historia se funde con la leyenda.
Cuentan que, mientras las llamas lo devoraban, Jacques de Molay lanzó una maldición terrible contra sus dos principales verdugos, el Papa Clemente, que les había traicionado, y el propio rey Felipe. Y llamémoslo leyenda o una coincidencia absolutamente escalofriante, pero los hechos son estos. El Papa Clemente murió de una enfermedad horrible apenas un mes después. El rey Felipe, antes de que acabara el año, murió en un extraño accidente de caza. Y no solo eso, su linaje, la dinastía de los Capeto, que llevaba 300 años gobernando Francia, se extinguió para siempre. Sus 3 hijos murieron sin dejar herederos varones. Casi nada. Así que la orden fue disuelta, sus propiedades confiscadas. La mayoría se las quedó el rey Felipe, claro. Pero el misterio más grande de todos quedó sin resolver y ha alimentado la imaginación popular durante siglos. Hoy en día la inmensa mayoría de historiadores lo tienen claro. Los templarios eran inocentes de los cargos de herejía. Fueron el chivo expiatorio perfecto, las víctimas de una de las campañas de fake news más exitosas y mortíferas de la historia, montada por un rey avaricioso para anular sus deudas y robar una fortuna. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Cuentan que la noche antes de las detenciones, varias carretas salieron a toda prisa y en secreto de la fortaleza de los templarios en París. Su contenido y su destino jamás se han descubierto. ¿Era oro? ¿Documentos secretos? ¿Quizás reliquias como el Santo Grial? El legendario tesoro de los templarios sigue siendo, a día de hoy, uno de los grandes misterios de la historia. La pregunta queda en el aire. ¿Qué fue de él? La leyenda desde luego sigue más viva que nunca.